bienvenidos a nuestra séptima y última clase de este curso que se llamó Elías, el profeta de fuego. Y nuestra clase se titula Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y para dar inicio y poner este tiempo en las manos del Señor, yo le voy a pedir a mi hermana Adad que nos dirija en oración para que el Señor nos guíe y nos hable al corazón a través del estudio de su palabra. Adelante, hermana Adad. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Ok. te escuchamos. Bueno, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hoy nos unimos, Señor, a este estudio juntamente con todo el grupo de cada uno de mis hermanos de diferentes partes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le pedimos que usted tome el control y que podamos nosotros, Señor, recibir esta palabra de edificación, Padre, para que nos sea útil, como dice tu palabra, para redarguir, para corregir, para enseñarnos. Dice tu palabra a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, que dé fruto al 100 por 1. Te damos gracias por nuestros hermanos, Señor, que se han levantado al portillo, a la brecha, para enseñarnos, Señor. Gracias, bendícelos, ayúdalos. Así también a nuestros hermanos, profesores, padres, hermanos que estén enfermos, los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que usted mande el bálsamo, que usted extienda su mano de poder y misericordia y que usted envíe la palabra sanadora, Padre, para la mamá de nuestra hermana Karina y para los que se encuentren igual enfermitos, Señor. Así también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, en las situaciones que se encuentren. Hoy le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a recibir esta palabra, a darle gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a dar inicio con nuestra clase. Esta es la presentación, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y pues nuestro objetivo de esta noche, de la enseñanza que vamos a dar, es aprender que la obra de Dios no se detiene, fíjese qué interesante, no se detiene con la partida de un líder, sino que continúa con el trabajo de sus sucesores. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha tocado que tenemos líderes que amamos, pastores que amamos en nuestras congregaciones, servidores fieles, y se van? Y pareciera como que se van y se hace un hoyo grandísimo y como que la iglesia se siente y el terreno, el trabajo del Señor como que se decae. Pero es importante que nosotros aprendamos de esta lección tan importante que nos da el Señor, de que eso no se acaba ahí, que Dios levanta siervos fieles para que continúen con el trabajo de aquellos obreros. Y como parte de la introducción, yo quiero iniciar con una reflexión de Charles Spurgeon, y dice así: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? El gran objeto de nuestros deseos es Dios, Jehová, el Dios de Elías. Con todo, es floreciente. Su ausencia es un desastre y es muerte. Aquellos que entran en alguna obra santa deberían buscar al Dios que estuvo con sus predecesores. Qué misericordia que el Dios de Elías fue también el Dios de Eliseo. Y también será el Dios de nosotros, nuestro Señor, pues este es nuestro Dios por siempre y para siempre. Él nos capitaneará hasta la muerte, como lo encontramos en Salmos 48:14. El Dios de Elías le dio a Eliseo por un poco de tiempo la experiencia de lo dulce que es depender del Señor y de las misericordias que trae su bendición. El Dios de Elías le dio valentía para hacer frente a la más insolente maldad de la generación en la que vivía, aunque era una de las peores. Entonces, qué maravilla, hermanos, si tú eres ese hermano que estás recibiendo la estafeta para servir en un ministerio de un siervo
maravilloso que se ha ido por alguna razón, siéntete confiado, así como confió Eliseo en que el mismo Dios de Elías ahora lo estaba respaldando a él. Y de esta manera vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase va a estar, como siempre, dividida en dos partes, pero vamos a tener una primera parte que es de Primera de Reyes 19, del 19 al 21, y una segunda parte que es Segunda de Reyes 2, del 1 al 12. Y vamos a comenzar con nuestro primer bloque, que se titula Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y vamos a leer Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Si alguien nos hace favor de darle lectura a esta porción escritural, que está en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, por favor. Amén, hermano. Muy bien, hermanito. Gracias. Adelante, hermano Marquitos. Como prefacio tiene llamamiento de Eliseo. Eliseo. Primero de Reyes 19, del 19 al 21. Partiendo Amén. él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que acaba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y no volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo que no comiesen, y dio al pueblo que no comiesen. Después se levantó y fue Elías y se servía. Amén. Muchas gracias, hermano. Fíjense, hermano, Eliseo, su nombre en hebreo significa mi Dios es salvación. Eliseo era el hijo de un hacendado procedente de Abel Mejola, que se encuentra en la parte norte de la cuenca del río Jordán. Era hijo de una familia muy adinerada, pero muy adinerada, porque según el texto bíblico, él iba pues capitaneando 12 yuntas de bueyes, y no era lo habitual que tuvieran tantísimos bueyes y un terreno tan grande como para que se tuvieran que arar con esta cantidad de animales. El hombre tenía una posición económica muy sólida y un futuro pues bastante resuelto. Y entonces el profeta Elías se le acerca y dice la escritura que le echó su manto sobre él. Así nada más, sin decir una palabra, hermanos, el manto se lo puso a Eliseo. Este manto era una prenda importante que usaban ellos. Representaba la autoridad y la unción de Dios, por lo que al echarle el manto a Eliseo, Elías estaba esencialmente llamándolo a seguirle y a continuar la obra profética que él había estado llevando a cabo por todos estos años de prueba terrible, de la hambruna, de la sequía. Él estaba levantando para que él continuara con esta obra. Este acto simboliza la transferencia espiritual y la investidura de Eliseo con la autoridad del Señor para continuar la misión de Elías. Hermanos, estos no eran buenos tiempos. Acababa de ocurrir una de las persecuciones más tremendas que tuvieron los profetas de Dios. Acab y Jezabel seguían en el poder. ¿Qué futuro le esperaba a este nuevo profeta? Un futuro de peligro, un futuro incierto, un futuro de persecución, pero él era una persona hacendada, él era una persona que tenía su vida resuelta, estaba en su lugar seguro. Imagínate, hermano, que tú estás trabajando como director general de la Coca-Cola
de la empresa Coca-Cola. Tú eres el CEO, ¿no? El CEO de la Coca-Cola. Tienes un gran sueldo, un buen puesto, riqueza asegurada, y de pronto te ofrecen, de parte de Dios, irte de misionero a un lugar como Corea del Norte, donde son perseguidos, donde los matan. ¿Tú cómo responderías? Porque estás en un lugar donde tienes privilegio, posición social, seguridad económica, seguridad social, seguridad de todas las seguridades que te puedas imaginar. Y de pronto el Señor te dice, pues sí, pero yo te necesito que me sirvas en este otro lugar donde vas a ser perseguido, donde corres peligro de muerte, donde corres peligro de cárcel, pero yo necesito que sigas compartiendo de la palabra. Yo necesito que sigas haciendo discípulos, porque ese es tu mandato. Y quiero que te vayas a este lugar en Corea del Norte. Hermanos, son decisiones tremendas que nos hacen temblar, que el hecho de escucharlas, pues ya en sí conllevan una intranquilidad. Entonces, yo quiero animarte con este versículo de 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 5, lo voy a leer para ustedes y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Cobra ánimo, hermano, porque no vas solo a la misión, porque mayor es el que va contigo que aquel que está en el mundo. Así es de que no confíes en ti, no confíes en tus fuerzas, no confíes en lo que ven tus ojos. Confía en quien te ha enviado, porque Él será tu guarda. En el versículo 20 leemos que le dice Eliseo: entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Como vemos, la respuesta de Eliseo al llamado es inmediata y viene acompañada de una súplica que la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Es evidente que Eliseo comprendía la significativa acción de Elías al ponerle su manto. Aun cuando este último no le hubiera comunicado verbalmente nada al respecto, y el hecho de solicitar permiso para despedirse de su familia simplemente es un acto que revela el amor y el cuidado para con ellos de parte de Eliseo. Una respuesta tan inmediata que aún Elías refuerza lo que piensa en lo que le dice. Es decir, toma conciencia, porque le dice así Elías: toma conciencia de quien te ha llamado y de lo que será tu futuro ahora al servicio del Dios viviente, y no permitas que el vínculo con tu familia te aparte de la voluntad de Dios. Porque esta frase que le dice: regresa, pero piensa en lo que te dice, es esa la esencia del mensaje. O sea, sí, ve, despídete, pero Elías está pensando lo duro que va a ser para Eliseo llegar y decirles: pues papás, mamá, me voy. Entonces no sé cuándo los vaya a ver, el Señor me está mandando a esta misión peligrosa, pero pues yo me voy. Y que ese arraigo con la familia, ese amor hacia sus padres, no lo hiciera titubear, no le hiciera decir: híjole, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cómo voy a dejar a mi papá? Mejor, ¿sabes qué? Pues Elías, pues mejor no. Por eso le hace esta observación: piensa en lo que te hice, como para que cobrara valor y le fuera más sencillo despedirse de su familia y
volver a su lado. Muchas veces pensamos que tener un llamado de parte de Dios para un ministerio y comenzamos a servir en ese ministerio. Decimos, bueno, a esto me llamó el Señor y pues yo sirvo. Y después, poco a poco, nos vamos dando cuenta que ese no era nuestro lugar, que no era verdaderamente un llamado de Dios. Por ello es importante, hermanos, es esto que le dice, piensa, no nada más ir y servir así como por nomás, sino pensar verdaderamente si ese llamado es de parte del Señor y ver cuál es el propósito que Dios tiene con que nosotros sirvamos en ese ministerio. Y orar al Señor, ponerle eso en sus manos para que nos dé dirección y podamos servirle conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. En el versículo 21 leemos, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo ejecuta un gesto muy simbólico, muy importante. Esto que nos está poniendo el Señor aquí, de que él mató los bueyes y quemó el arado, proclama el fin de su vida anterior. Y al cocinar la carne para sus compañeros, organiza una celebración de despedida. Hermanos, cuando un rey del mundo hace un llamado a cualquier súbdito, espera que se le obedezca, pero así, con precisión, rápidamente, sin quejas, sin pros. Se tiene que obedecer su voluntad rapidito y a la primera. Y que la ejecute de manera excelente. ¿Tú qué crees que espera el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Porque a veces el Señor nos da una indicación, nosotros sabemos que nos está llamando, que nos está pidiendo que sirvamos en algo y como que ay, no, en ese ministerio no, es que en ese no me dan ganas de servir. Y como que pues, ay, voy a decirle al Señor que me dé dirección. O la frase tan común, es que el Señor entiende, el Señor conoce mi corazón. Pues sí, hermanos, Él entiende y conoce nuestro corazón. Pero también no perdamos de vista que estamos ante el Rey de Reyes y que Él es el que tiene la prioridad. Adelante, hermano Roberto. Gracias, hermana. Sí, pues para aportar algo, hermana, sobre lo del manto Sí, gracias. y sobre lo de los bueyes también. Digamos, un manto era la prenda de vestir más importante de una persona. Tenía múltiples usos. Se podía usar para proteger el clima, para dormir, para sentarse o como maleta. También podía ofrecerse como garantía por una deuda o romperse en señal de lamento. Elías echó su manto sobre los hombros de Eliseo para mostrar que él sería su sucesor, perdón. Tiempo Ajá. después, cuando finalizó el cambio de autoridad, Elías le dejó el manto a Eliseo. Y respecto a los bueyes, o sea, que Eliseo matara a sus bueyes, eso indicaba su compromiso de seguir a Elías, o sea, que era algo serio. O sea, sin ellos no podía regresar a su vida como rico agricultor, porque era un agricultor y los bueyes le dejaban demasiado. Esta comida fue más que una celebración entre agricultores. Era una ofrenda de agradecimiento a Dios, quien había elegido a Eliseo para que fuera su profeta. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Qué bonita aportación. Y sí, efectivamente, pues fue algo simbólico, como de dejar atrás esa vida como agricultor o así. Pues era como mostrar que ya no tenía intención de volver, porque él tenía 12 yuntas. O sea, había matado una, pero le quedaban 11. Entonces, qué bonito esto que hace Eliseo. Eliseo es un claro ejemplo de cómo un siervo debe de responder al llamado de su Señor, haciéndolo de forma inmediata, sin mirar atrás, cambiando todo el servicio por el servicio a su amado Señor. Y sin importar lo que vean sus ojos o las condiciones que el llamado le implica. Lo importante es hacerlo con fe y confianza en nuestro Señor y sin mirar atrás. El versículo dice que Eliseo
Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí vemos el verbo servir, que en hebreo es sharat, es la palabra número 8334 en el diccionario Strong. ¿Y qué se encuentra en este versículo? Indica que Eliseo no servía en lugar de Elías, mientras Elías estaba con vida, ¿verdad? O bueno, en este mundo, sino que desempeñaba el oficio del asistente principal del profeta. Y este ejemplo lo tenemos repetidas veces en la Biblia. Vamos a leer Éxodo 33:11, si alguien nos hace favor. Éxodo 33:11, para ver este mismo verbo utilizado cuando Josué servía a Moisés. Si alguien nos hace favor de leer Éxodo 33:11. Amén, hermana. Gracias, hermano. Dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvía hacia el campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Gracias, hermano. Aquí vemos un ejemplo de un siervo así, igual, muy fiel. Vemos que Eliseo fue obediente al llamado, fue humilde y diligente en el servicio a Dios a través de su servicio a Elías. Vamos a nuestra segunda parte del estudio, que se titula Quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y yo le voy a pedir a mi hermano Roberto si me hace favor de leer esta porción escritural, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12. Amén. Sí, por favor, hermano. Dice, y aconteció Gracias. que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle, ¿sabes cómo el Señor quitará hoy a tu Señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, yo lo sé, cállate. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle, ¿sabes cómo el Señor quitará hoy a tu Señor de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállate. Y Elías le dijo, ruégote que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse frente a lo lejos. Y ellos dos se separaron junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, dolólo y hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubiera pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Hasta el 12 Muchas era, gracias, hermana. Sí, hermano. ¿verdad? Ah, Gracias. muchas gracias.
Hermanos, llegamos al final de la carrera ministerial del profeta Elías. Su ascenso al cielo, por la forma, nos recuerda mucho a otro siervo del Señor que fue Enoc. En Génesis 5:24 leemos, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La diferencia es que de Enoc sabemos poco de su ministerio terrenal, solo que caminó con Dios. Y de Elías conocemos detalles muy puntuales de su servicio al Señor. Ay, a ver, ¿cómo que no cambia? Ah, por fin. Muy bien. Elías salió de Gilgal, que es aquí. Aquí está en su pantalla. Lugar que en la actualidad se llama Jijil. Se encuentra en la frontera oriental de Jericó y allí se estaba ubicada una escuela para profetas. Salió para Betel con Eliseo, quien insistió en acompañarlo porque sabía lo que pasaría y no solamente lo sabía él, sino que y no solamente él sabía que Jehová se iba a llevar a su padre espiritual, sino que también toda la comunidad de profetas de Betel estaba enterada del asunto. Elías llegó con Eliseo a Jericó y se negó tajantemente en 3 ocasiones a dejarlo solo. En el versículo 8 leemos, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Recordemos que en la Biblia también Moisés separó las aguas. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 14, versículo 21, si alguien me hace favor de leerlo. Éxodo 14, 21. Amén, hermana. También gracias hermano, también vamos a leer Josué 3, 17 para que lo vayan preparando. Gracias hermano Roberto, adelante. Éxodo 14, 21. Y extendió Ajá. Moisés su mano sobre la mar, e hizo el Señor que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tomó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Muchas gracias hermano. El 22 también, por favor. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Muchas gracias, hermano. Bueno, aquí vemos cómo también este gran siervo del Señor Moisés hizo esa separación de las aguas. Adelante, Stephanie. Yo tengo Josué, le dice cuándo. Ay, gracias. Adelante, Stephanie. Listo. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Muchas gracias. Aquí vemos también cómo con Josué se separaron las aguas para la entrada en Canaán. Elías, como estos siervos, obraron maravillas gracias al respaldo de Dios en sus vidas y en sus ministerios. Qué hermosa enseñanza de la fidelidad de Eliseo hacia su líder, hacia su padre espiritual. En la palabra de Dios escrita que es la Biblia tenemos tremendos ejemplos de lealtad hacia sus mayores. Vamos a leer Ruth 1 del 15 al 17, si alguien no lo busca, por favor. Ruth capítulo 1 del 15 al 17 y también vamos a leer Juan 21 del 15 al 17. Vamos a estar leyendo varios versículos. Tengan su Biblia a la Amén. mano para que sea ágil. Gracias, hermano Roberto. Dice, y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y así me dé que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Muchas gracias, hermano. Aquí vemos esta fidelidad tan grande
de esta mujer hacia su suegra. Qué bonito ejemplo de cómo ese amor nos puede llevar a tener esa intimidad, ¿verdad?, con nuestros mayores. Vamos a leer ahora Juan 21, 15 al 17, por favor. Yo, pastora, Gracias, hermanita Mayela. dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muchas gracias. Aquí vemos a Pedro, ¿verdad?, en esta porción tan icónica que nos hace recordar cuando a veces pues no somos fieles al Señor en algún momento, pero el Señor nos da la oportunidad de volver a sus caminos y de volverle a servir. Y entonces, pues ya viene esa entrega tan grande en la cual decimos, ahora sí, Señor, nada me va a apartar de ti. Y pues el mayor ejemplo de lealtad a su Señor lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo 4, versículos 1 al 11. Y lo voy a leer para ustedes. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie con piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria en ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Nosotros también tenemos al Señor Jesucristo a quien debemos seguir y servir con infinita lealtad y con amor. Y no alejarnos de Él nunca sin importar las circunstancias ni sus consecuencias. Pero para resistir esos embates, para poder tener esa fidelidad, tenemos que tener una relación cercana con el Señor, una relación firme, unos fundamentos fuertes que nos permitan estar firmes cuando vengan las acechanzas del enemigo. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos caminar en estos ejemplos de fidelidad y de servicio al Señor, debemos de seguir haciendo uso de los medios de gracia, de la lectura de la palabra, del ayuno, de la oración, para estar fortalecidos en el tiempo de la prueba y permanecer firmes. En el caso de Eliseo, su lealtad perseverante se expresaba con la triple repetición de la promesa poderosa, vive Jehová, que no te dejaré. Indicaba su determinación inquebrantable de servir a su maestro hasta el final. No solo Eliseo sabía que era el fin de Elías en la tierra, sino también lo sabían los 50 profetas de Jericó, pues en el versículo 3 leemos, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron,
¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. En las 11 referencias que tenemos de los profetas, que encontramos de los hijos de los profetas que encontramos en la Biblia, por lo menos en 10 de estas encontramos esta palabra en relación a Eliseo. La palabra hijo en estos casos se utiliza para designar a un aprendiz, no a un descendiente directo del profeta, de manera que se trata de personas llamadas a ser entrenadas para ser profetas, tal como lo fue Eliseo. Hermanos, qué importante es la preparación para ejercer un ministerio. Aprender de la palabra de Dios, ser discipulados y vivir como Dios lo manda. Aprender junto con nuestros hermanos. Y qué importante, hermanos, no solo, discúlpenme. Qué importante es no solamente adquirir conocimiento, ser intelectualmente competentes, sino que esa enseñanza se baje a nuestro corazón y que transforme nuestra vida y que la podamos poner por obra y sea reflejo de lo que Dios hace en nuestra vida. Es muy lamentable ver obreros del Señor que no quieren prepararse, que son flojos para aprender, sin entender que eso es justamente lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos capaces de aprender y ser capacitados para buena obra. Miren, hermanos, a veces escuchamos frases así como, bueno, pues en el momento de que yo pase al púlpito, lo que el Señor me hable. Pero, hermanos, a veces ni siquiera tenemos una relación estrecha con el Señor. O cuando servimos en el ministerio de niños, es que los niños están chiquitos, ellos no entienden muchas cosas. Porque no entienden muchas cosas, nosotros debemos de prepararnos, capacitarnos y preparar un alimento que sea adecuado a su grupo de edad. En 2 de Timoteo 3:16, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, encontramos de qué manera el Señor nos está indicando que debemos de comportarnos con respecto al aprendizaje de su palabra. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, cuando preparamos una clase, los primeros que tenemos que salir aleccionados, los primeros que tenemos que salir entendidos, a los primeros que nos habla el Señor, es a nosotros, las personas que nos ha levantado para enseñar a otros. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así es de que, hermanos, el ejercer la enseñanza requiere una disciplina y es una disciplina fuerte. Tenemos que dedicar tiempo para nuestra preparación, tiempo para la preparación de la enseñanza que vamos a dar a nuestros hermanos. Debemos ser diligentes. Elías viajó a estos lugares porque deseaba hacer una última visita para despedirse de estas escuelas que estaban en el camino al lugar de su ascensión. Por su parte, Eliseo, sabiendo que el tiempo de separación definitiva con su maestro estaba cerca y que además en todos los lugares que llegaban los hijos de los profetas, pues todo el tiempo se lo recordaban, oye, ya sabes que hoy se va tu maestro, ya sabes que el Señor lo va a quitar de en medio de ti, pues no quería perder ni un segundo junto a él. El último punto fue al lado del Jordán, donde eran seguidos a la distancia por 50 discípulos de los profetas de Jericó, los cuales querían ser testigos de ese momento. En el versículo 9 leemos, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que yo haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil me has pedido. Si vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿A qué se refería, hermanos, Eliseo con una doble porción de tu espíritu? ¿Y por qué justamente el doble si él pudo haber dicho que
que 5 veces más de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué dijo una doble porción? Y eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 21, versículos 15 al 17. Si me hace el favor alguien de darle lectura a Deuteronomio 21, versículos 15 al 17, por favor. Amén. Gracias, hermano. Del 15 al 17, ¿verdad? Por favor. Sí. Cuando un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, será que el día quisiere heredar a sus hijos, lo tuviere. No podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada, en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito, para darle 2 tantos de todo lo que se hallare que tiene, porque aquel es el principio de su fuerza. El derecho de la primogenitura es suyo. Muchas gracias, hermano. Pues como vemos, así claramente como lo leyó el hermano, Eliseo, al ser su primer discípulo llamado, pedía la herencia legal del primogénito. Por eso le decía una doble porción. Yo soy tu primogénito, decía. O del hijo mayor. Por ello pedía esa doble porción de su espíritu, que en esta porción escritural la palabra es ruaj. Está en hebreo, es la palabra 7307 del diccionario Strong, y esta palabra se refiere a la energía vital que equipaba a una persona con poder, sabiduría, valentía, fuerza y habilidad. Fíjense qué cosa, al decirle él que una doble porción de tu espíritu, él decía que quería el doble de su energía vital, de su poder, de su sabiduría, de su valor, de su fuerza y de su habilidad. De modo que Eliseo deseaba ser el legítimo sucesor como engendrado de los profetas y tener un ministerio que se caracterizara con el poder de Elías. Imagínense, hermanos, qué impresión tuvo Elías al escuchar semejante petición y sabiendo que no estaba dentro de su poder concedérselo. Por eso le dijo que Dios le concedería ese honor y que si estaba en la voluntad del Señor, como señal, vería el momento en el que él ascendiera al cielo. Una doble porción de tu espíritu. Eliseo sabía que se quedaría al frente del ministerio que llevaba Elías y que es, hermanos, cuando uno enfrenta el compromiso grande delante de Dios de servir en su obra y de ser nombrado para liderar un ministerio, necesitamos que el Santo Espíritu de Dios esté con nosotros para llevarlo a cabo, no en nuestras propias fuerzas, porque eso es imposible. ¿Cómo hemos de llevar a nuestros hermanos por los caminos de Dios sin la dirección de su Santo Espíritu? ¿Cómo le haríamos? Eso es imposible. El Señor Jesucristo dividió con su sacrificio perfecto las aguas de la muerte, de la separación de Dios, y nos hizo pasar del otro lado a la familia de Dios, al ser hijos suyos, a ocupar el lugar de su paz, justificados por la sangre de Cristo. Así que, hermano, si a ti te toca que te entreguen un ministerio y tú ser el sucesor de un gran siervo del Señor, con toda confianza, pídele a Dios que te dé dirección en tu ministerio y depende plenamente de Él, de su Santo Espíritu, y verás cómo se te hace ligero el trabajo en el Señor. Y recordando lo que dice Primera de Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es de que, hermanos, si tú tienes esa bendición grande, pues tú estate confiado
Sirve al Señor, busca su rostro, busca su dirección, depende de Cristo para que tú puedas llevar a cabo la obra que Él te está encomendando y sobre todo sabe que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En los siguientes versículos leemos, en el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, perdón, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. A Eliseo le fue concedido ver la partida de su maestro. Fue un testigo presencial de la forma en que Elías fue llevado a la presencia del Señor. El carro y los caballos, que eran de fuego, representaban la presencia de Dios. Y el torbellino, en varias porciones escriturales, se asocia con la venida de Jehová. Vamos a ver Job, capítulo 38, versículos 1 y 2, si alguien me hace favor de leerlo. Job 38, 1 y 2, y también vamos a leer Marcos 9, 2 al 5. Entonces, Job Amén. 38, 1 al 2. Gracias, hermano Roberto. Y respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí vemos la presencia del Señor en el torbellino. También vamos a leer, hermano Roberto, Job 46. Si me hace favor, allá adelantito. Job 46. Entonces respondió el Señor a Job desde la oscuridad y dijo, leo el 7, Gracias, hermano. Sí, por favor. cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y explícame. Muy bien. En la Reina Valera, el versículo 6 dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino. Gracias, hermano Roberto. En ambos pasajes vemos a nuestro Señor manifestándose a través del torbellino. Después que Elías se fue, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de tristeza. Más adelante encontraremos de nuevo al profeta Elías en la transfiguración de Jesús. Vamos a leer Marcos 9, del 2 al 5, por favor. Yo, pastora, Marcos 9. Gracias, hermana Mayela. sí, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muchas gracias, hermana Mayela. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad?, la presencia de Elías, pero ahora ya está el Nuevo Testamento. El grito carro de Israel y su gente de a caballo es una afirmación de reconocimiento y respeto hacia Elías como un profeta poderoso y ungido por Dios. Eso es lo que significa ese grito. En el contexto bíblico, el carro de fuego significa la manifestación de la presencia divina y los carros son vistos como un símbolo de fuerza y victoria. La expresión resalta la importancia de Elías como un líder espiritual y profeta de Israel. La imagen del carro de fuego también sugiere la conexión especial que Elías tenía con Dios y su partida de la tierra de una manera tan extraordinaria. El nombramiento de Eliseo como su sucesor marcó una transición importante en el ministerio profético.
esta acción no solo aseguró la continuidad del mensaje profético, sino que también simbolizó la idea de que la obra de Dios no se detiene por la partida de un líder, sino que se continúa a través de sus sucesores. Quiero que pongan mucha atención en esta imagen. Me costó mucho trabajo encontrar una imagen así, 100% bíblica, porque hasta en esas preguntas que luego se hacen en concursos bíblicos para ganar premios, dicen, ¿cómo se fue Elías? ¿Cómo fue llevado a la presencia de Dios Elías? Y comúnmente contesta uno en un carro de fuego, y no fue en el carro de fuego. Muchas imágenes que encontramos, incluso con la que dimos inicio a la clase, se ve así, se ve a Elías arriba del carro, pero no, esta es la verdadera imagen bíblica donde lo vemos que se va a través del torbellino. Entonces yo quería que eso quedara así, como bien claro, por si algún día les hacen esa pregunta, pues se ganen el premio. Elías fue un instrumento útil en las manos de su Dios. Le sirvió con lealtad y compromiso, aún a pesar de sus propios miedos, aún a pesar de sus emociones. Y fue para Israel por sus consejos, por sus correcciones y por sus oraciones, mejor que la fuerza más poderosa del carro y el caballo, y deteniendo los juicios de Dios a un pueblo que era rebelde y obstinado. ¿Cuántas cosas hermosas hizo Dios por su profeta? Su tierno cuidado, el suplirlo en sus necesidades, son un hermoso ejemplo de lo que Dios hace con aquellos que le aman y le temen. En Salmo 33, 18 y 19 leemos, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Aquí vemos cumplida esa promesa a través de este siervo, que como bien lo decía Santiago, es tan humano como cualquiera de nosotros. Y cuántos prodigios hizo Dios a través de la vida de este siervo, que pese a lo que veían sus ojos, pese a su propia tristeza, pese al estado depresivo que tuvo por el agotamiento emocional que llevó tanto tiempo que estuvo nadando en contracorriente. Véanlo, hermanos, cómo al final el Señor pues lo engrandeció, lo llevó de una forma que no se esperaba a nadie. Y aparte, lo cuidó, lo proveyó, no escatimó ningún recurso porque fue la viuda, fueron los cuervos, fueron los ángeles, pero su profeta no se quedó sin su sustento, ni tampoco sin el apoyo de su Señor. En los tiempos más difíciles, ahí estuvo la mano de Dios para proveer lo que necesita. Así es de que, hermanos, aprendamos de la vida de este hombre tan humano como cualquiera de nosotros, y cobremos ánimos, hermanos, porque el trabajo ministerial, el servicio a Dios, no es para personas que se acobardan, es para aquellos que confían en la fuerza de su Señor para sustentarlos y que se sobreponen aún a pesar de sus propias inseguridades, aún a pesar de sus miedos y a pesar de lo que ven sus ojos, porque andamos por fe, no por vista. Así que, hermanos, de esta manera terminamos este curso, este estudio de la vida de este siervo del Señor, y agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo que nos permite entender estas verdades bíblicas. Así es de que, pues, vamos a concluir este tiempo y vamos a pasar al tiempo del material del alumno. Así es de que vamos preparando nuestros materiales para esta parte del estudio. Vamos a quitar esto. ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué no puedo quitarlo? Es que no puedo quitar esto. Ah, muy bien, ya pudimos. Entonces vamos a pasar, gracias, a nuestra parte
del material del alumno. Y la pregunta número 1 dice así: comenta la forma en la que Dios te llamó, en la que Dios te llamó a ser parte de su familia, ¿verdad? ¿De qué manera conociste del Señor? ¿Alguien que nos quiera compartir pues su testimonio, cómo fue que conoció del Señor? Hermano Marcos, adelante, por favor, y después nuestra hermana Adad Hernández. Sí, hermana, conmigo era un poco medio problemático porque todos me invitaban, incluso un hermano porque era mormón, me dijo, pues hermano, dice, ¿cuándo vas a la iglesia para bautizarte? No, le digo, yo soy bautizado y confirmado. Le digo, ¿para qué voy a bautizarme otra vez? Hasta que muchas personas me invitaron y un día un hijo mío, pues que es ingeniero, el jovencito, pues y lo llevaron a la iglesia también así invitado. Me dice, papi, me llegó a las 6 de la mañana, mi papi me dice, acompáñame a la iglesia, después de tantas veces que me había invitado. Y bueno, pues le dije, no, le digo, no, yo me voy como a 80, 90, 100 años, voy a ir ahí, sí, le voy a pedir perdón a mi Señor, digo, para que me perdone. Pues. Y no, dice, y acompáñame esta vez, dice, y digo, ¿por qué no invitaste a tu hermano menor? No, no quiere ir, dice. Nada más que el pastor me dijo que llevara a una persona y nada más. Bueno, digo, todavía le puse difícil, al desayuno, yo como a las 6 de la mañana, ya el desayuno y nos vamos. Se puso a hacer desayuno y como quedaba como a 5 cuadras de mi departamento donde yo vivía y nos fuimos. Cuando llegué allá a la iglesia, pues nos pusimos en el medio, ya la gente estaba ya casi lleno, había unos sitios en el medio, nos sentamos en la media nave, es una iglesia grande, que es la iglesia Unión Misionera, y me senté en el medio pues, con mi hijo, todo, y cuando acordé que ya venían tenían las chicas que danzaban, las niñas que danzaban, todo, cantaban, y bueno, yo como nunca había entrado a una iglesia, pues parecía Chucky, daba la vuelta con la cabeza todo alrededor. En eso llegó el pastor, comenzó a predicar, y creo que para mí que me llevó un poco de piedras. Cada vez que miraba para el medio y plum, me tiraba una piedra y plum, otra piedra, y digo, y ahora este señor, ¿qué pasó conmigo? Toda la prédica era contra mí, pues, que borracho, que esto, que por aquí, que para la mujer, y digo, y ahora. Y le di, después de ya terminó todo eso, adolorido, todo, salí. Mi hijo me dice, ¿qué le pareció, papi, la prédica? Sí, lindísima, hijito, ¿cómo? ¿Cómo? Y te vengo a ver otro domingo. Le digo, quién sabe, le digo, porque con esta dolorida y de pedrada que me dio el pastor. Yo, ¿cómo así, mis? Toda la prédica me la dio a mí, pues le digo, ¿y por qué le he dicho todo lo mío? Pues le digo, todas mis cosas. No, dice, yo no le he dicho nada, dice el pastor, es el Espíritu Santo que te habló, dice, Espíritu Santo, yo como no conocía el Espíritu Santo, nada. Entonces, pues, y me dice, pues, el Espíritu Santo que te habló, y estaba hablando, dice, para que te arrepientas. Decía de ser. Así que de ahí fue que el otro domingo regresé, y el otro domingo, el tercero, ya no fue él porque tuvo un encuentro, algo así, que se lo llevaron a otra parte y me quedé solito. Y no pude dormir esa noche. No pude dormir, créanme lo que 3 de la mañana no podía dormir, 4 de la mañana no pude dormir. Esa noche no dormí. Digo, ¿qué pasó? A las 4 de la mañana comencé a bañarme y a prepararme para ir a la iglesia, yo solito. Y así fue que el Señor me llevó a la iglesia. No me dejó dormir toda la noche. Pues sí, le dio carga, hermano. Sí, me llevó y fui el único que llegó a esa hora.
6 de la mañana estuve en la iglesia ya. ¿Sí? Qué bendición. Sí. Lo llevó de las puras orejitas, hermano Marquitos. Ay, ¿qué más? Pues de la pura oreja. Hasta Muchas ahora, gracias, hermano Marquitos. gracias a Dios, hasta ahorita todavía no, el enemigo no se me ha presentado para decir que me quede en la casa pagando. Todos los Qué días y bueno. ahorita que tengo la iglesia, pues ahí estoy, trabajando con Feliz. niños, jóvenes y adultos. Sí, me encanta trabajar con ellos. Amén. Qué bonito. Gracias, hermano, por compartirnos este testimonio. Hermana Adad, coméntanos, hermana, ¿cómo te llamó el Señor? Abre tu micrófono, hermanita hermosa. Bueno, hermanita, pues también para mí también era muy difícil ir a la iglesia porque pues yo la verdad pues no quería ir, yo no quería ir, pero Dios tuvo misericordia porque tuve un hermano que enfermó y lo desahuciaron y yo me puse a pensar, nada pueden hacer los médicos, ya los médicos no podían hacer nada y yo tuve temor y dije yo, la ciencia médica está limitada y nosotros rechazamos a Dios, rechazamos que Él gobierne nuestra vida y pues se me hacía muy difícil caminar derecho, pero dije, bueno, pues lo único que yo le dije al pastor que me hizo la invitación, le dije, bueno, pues si el Señor quiere que yo haga algo, nada más que lo ponga en mi corazón y yo lo voy a hacer. Y así fue como yo acepté a Cristo, ¿verdad? Diciendo, yo no voy a cambiar lo que un pastor me diga, deja el pecado, deja esto, deja lo otro, yo no voy a poder, pero si Dios quiere que yo haga cosas buenas, que lo ponga en mi corazón y yo lo voy a hacer. Y así fue, hermano, como Dios, eso fue lo que hizo, porque yo no quería dejar pues la vida mundana, ¿verdad? Pero Dios tuvo mucha misericordia y desde que yo le recibí, bendito sea su nombre, nunca me ha apartado. He trabajado en la obra de Dios, barriendo, predicando, visitando, y gracias a Dios ha sido de muchísima bendición. Dios ha suplido todas mis necesidades, nunca Amén. me ha dejado sola. Amén. Amén. Hermana Adad, qué testimonio más hermoso, porque vemos cómo el Señor nos llama, utiliza formas, ¿verdad?, para llamarnos y cuando nos tiene, nos sustenta. Qué bonito. Muchas gracias, hermanita hermosa. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, mientras alguien se anima, yo les voy a platicar. Fíjense que yo he estado haciendo memoria porque siempre me acuerdo de cuando fui adulta, ¿verdad? Y el Señor ya me llamó ahora sí como de las orejitas, igual que a mi hermano Marquitos. Pero antes de eso, a mí me llamó de una forma bien tierna porque justo a la mitad de la calle de mi casa, donde yo crecí cuando fui niña, mi casa de mi mamá, ahí había un templo evangélico. Pero pues yo veía que llegaban aquellas mujeres con sus faldas largas y negras y sus velos en la cabeza y sus Biblias, pero pues aún así yo, como era niña, y a mí mi mamá me dejaba andar en el patín ese que le llamamos patín del diablo, que íbamos, veníamos, iba, venía con mi patín, pero yo oía esos cantos, esas alabanzas y me llamaba mucho la atención. Entonces ellos abrían la puerta, pero aún con la puerta abierta había como una tabla así que no permitía ver al interior del templo. Y pues yo niña, yo quería oír quienes cantaban y quería ver a las personas que cantaban. Entonces yo me acercaba y me ponía atrás de la maderita y me asomaba para ver, porque yo pues quería ver y quería compartir esas alabanzas porque eran muy bonitas. Se oía la música en vivo y alegre, muy hermoso. Entonces yo hacía pues es que empezaba y yo decía, no, pues yo me voy a meter con todo mi patín y me voy a sentar. Yo tendría como ¿cuántos años? Como unos 6 años. Estaba chiquita. Entonces me metía y me sentaba por ahí hasta atrás. Así me quedaba mirando. Yo decía, híjole, qué bonito cantan, qué canciones tan bonitas.
pero pues ya cuando veía que alguien se me iba a acercar, alguna hermanita que llegaba, pues me imagino que querían darme la bienvenida, pero yo decía, no, vámonos, me van a regañar porque saben que yo no pertenezco aquí. Y me salía, me iba en mi patín de volada. Entonces, así lo hice mucho tiempo. Y un día, pasé, me senté, pero mi mamá me había mandado un mandado, entonces me senté, fui después al mandado y regresé. Cuando yo regresé a mi casa, pues ya estaban ahí las hermanitas del templo. Y yo dije, ay, no, me van a acusar con mi mamá me va a pegar porque, pues, ¿para qué me meto ahí? Ay, qué bárbara. Yo dije, si ni hice nada malo, ahora que venirme a acusar. Y ya entré y mi mamá me dijo, oye, ¿conoces a estas personas? Y yo con mi cara así de, ay, y le digo, pues, sí. Y me dice, porque te vienen a invitar a una escuela de verano. Es un evento para niños que va a ser en el templo de aquí de a media calle y te vienen a invitar a ti. Y yo, hermanos, con una cara así de, yo dije, ay, yo que me venían a acusar que yo me iba a meter ahí. Y pues ya me quedé callada y me dijo mamá, ¿tú quieres ir? Y yo dije, ay, pues sí, que claro, de que quiero ir. Entonces yo pues ya le dije, pues sí, mamá, si me das permiso, pues yo sí quiero ir. Entonces, aquel día, hermanos, el primer día de la escuelita, pues yo llegué y no me senté hasta atrás porque yo dije, ahora soy invitada, ahora ya no estoy aquí como que de más, ahora yo soy invitada. Entonces me puse hasta adelante, la iglesia estaba toda decorada de niños, me puse hasta adelante y entonces me senté y pude ver esa alabanza hermosa y yo me sentí la niña más feliz del mundo porque fue una serie de enseñanzas, fue un evento tan hermoso. Y qué bonito, hermanos, es cuando uno rememora esas cosas, porque a veces la escuela bíblica de verano es un ministerio en el cual se nos piden resultados y nos dicen, bueno, de los niños que vinieron, ¿cuántos se quedaron? Y a veces tristemente contestamos ninguno, pero no sabemos la obra de Dios y qué es lo que va a hacer más adelante. Yo al siguiente año me volvieron a invitar, pero mi mamá ya no me dejó ir, porque dijo que me iban a cambiar de religión y que esa religión no era buena para mí. Y pues mi mamá ya no me dejó ir. Pero años más adelante, vean hermanos, cómo el Señor lo va uno llamando de poquito a poquito y esa semillita que sembramos en esos corazones de esos niños, no sabemos el fruto que vaya a dar más adelante. Y yo les quería compartir esto porque contestando esta pregunta me acordé de por la primera vez que yo entré a un templo evangélico. Bueno, pues vamos con nuestro hermano Minor y después nuestro hermano Roberto. Hermana, muy buenas noches. Buenas noches. Realmente es recordar esos momentos, creo que es muy importante. Para mí, bueno, regularmente yo sí sabía que la iglesia evangélica ahí contiene la verdad. Yo nunca fui católica, nunca visité ninguna de esas, pero realmente para mí el mundo era rico, el mundo era algo agradable que no me dejaba abandonar y a los 15 años me comenzaron a invitar a la iglesia y yo no quería. Me bauticé a los 16 años, pero me volví a ir al mundo porque no tenía líderes cristianos, mis papás no eran cristianos, todos, ¿verdad? Pero ya a los 20 años, cuando yo comencé a buscar de Dios, pues cuando Dios comenzó a llamarme, no quería. Realmente tuvo que llegar un problema muy fuerte hacia mi vida, de tal punto a que se despertaron un grupo de personas muy malos detrás de mí que me querían matar. Y fue entonces que yo comencé a buscar de Dios, pues muchas veces cuando nos llevan a la iglesia sin problema no nos vamos, pero ya cuando el mundo lo tenemos encima, pues ya no hay necesidad que te inviten y te metes en la iglesia ya buscando apoyo o buscando auxilio. Creo que ese problema que Dios permitió hacia mi vida es lo que me metió y lo sigo recordando hasta el día de hoy. Es como que me hubieran lanzado en medio de un mar que no hay salida. Hasta el día de hoy, pues ese problema le agradezco a Dios porque eso fue lo que me llevó a los pies del Señor y ahora
llevo más como 18 años, ahí estoy, sirviéndole a mi Señor, pues hoy trabajo como asistente del pastor de mi iglesia. Amén, hermana, es lo que puedo Ay, contar. hermano Maynor, pues mire cómo a los hijos de Dios todas las cosas nos ocurren para bien. Y como sabemos, pues si lo amamos es porque Él nos amó primero y Él permitió ese problema para que usted llegara directamente a sus pies y le sirviera con amor y con responsabilidad como lo ha hecho hasta el día de ahorita. Gracias, hermano Maynor. Hermano Roberto, adelante, por favor. Amén, hermana. Sí, no, no iba a contar el testimonio, hermana, pero no sé, sentía como que los ángeles me empujaban. Mira qué cosa más. Eso. Sí, hay cosas que a veces uno, pero sí, ya lo he contado, tal vez sí, algunos lo conocen, pero sí, sentí decirlo ahorita, no sé por qué, bueno. Francamente, bueno, algo muy importante, sí, parece mentiras, pero ir a tocar una puertita y que le abran a uno y evangelizar es algo increíble. Así fue como yo recibí la palabra. Llegó un señor, inclusive mi mamá me dice, hay un señor con una Biblia ahí. Y entonces digo, "Ah, no, pues ya vienen, Dios mío, la gente es tremendo, es que fue, bueno, no importa, yo no, voy a vacilarlo, voy a vacilarlo, dije yo. Y le digo, dígale que pase, me pasó y le hice yo unas preguntas y el varón estaba con el Señor, estaba con Dios definitivamente. Puso una gracia en él que me dejó así con la boca abierta y más bien el avergonzado fui yo, porque así fue. Y él me dijo, me dijo, vea, hermano, me dice, hermano no, me dice, vea muchacho, usted es un hombre de Dios, yo no estoy aquí por casualidad, sino que Dios me mandó aquí. Y Él quiere que usted lo busque, porque usted puede ser que mañana esté muerto. Y mejor entreguele su corazón a Dios y va a ver que le va bien. Bueno, gracias, muy amable. Ahí está, ahí quedé con esa cuestioncita. Me dio la dirección de dónde quedaba el templo y todo eso. En la noche me fui, como siempre lo hacía, me fui a drogarme, ¿verdad? Y sí me pasó algo inusual, no era la primera vez que lo hacía, sí, tenía muchos años de hacerlo. Y esa noche fue algo increíble, fue donde tuve el encuentro con Dios. Estaba a la par de otro muchacho que, bueno, que increíble, bueno, increíblemente, bueno, fue una persona que estuvo mucho en la cárcel, casi toda su vida, y bueno, vea con lo que estaba uno mezclado, ¿verdad? Qué increíble, y uno, pues no era malo, pero hey, se relacionaron con personas así, y estábamos ahí, pues haciendo lo que estábamos haciendo, drogándonos, y de un momento a otro, hey, yo me quedé ciego, o sea, se me quitó, no, yo no lo vi a él, ni vi nada, o sea, se me fue todo, se me fue la imagen, y lo primero que me acordé fue del hermano que llegó a la casa y me dijo, mañana puedes amanecer muerto. Y lo vi haciendo, está ahí, sí. Digo, ay, Diosito. Pero empecé a correr y a correr en la oscuridad. Yo corría, ¿verdad? Para ver si encontraba una luz y no la encontré, no la encontraba por ningún lado. Entonces dije yo, no, ahora sí. Dios mío, estoy muerto, me morí. Lo que me dijo esa señora, ay, Dios mío. Y me enqué. Y digo, Dios mío, perdóname por todo lo malo que he hecho y todo eso, ¿verdad? Llorando y pidiéndole a Dios que me perdonara. Y en eso escuché como una voz que me dijo, ¿por qué haces eso? Porque era que increíble, donde me escuchaba la voz, se veía algo, como una claridad, y el lugar donde estaba no era tan feo. O sea, era algo bonito, era la oscuridad la que me tenía. Y ahí fue donde o sea, me volvió la luz otra vez. Wow. Y vi al compañero que estaba al frente. Digo yo, bendito sea Dios. Digo, y entonces yo tenía la droga en la mano. Le digo a Rodolfo, le digo, Rodolfo, no, mi hermanito acaba de tener algo con Dios. Me dice, mi hermano, yo pensé que usted se estaba muriendo, estaba blanco, pálido, y por detrás de usted como que había una luz, una cosa, mira qué rara. Dice, fue algo increíble. Y ahí yo agarré todo lo que tenía en la mano y lo volé. Y me fui. Le digo, no, papito, hasta aquí llego. Dios guarde, no, y llorando. Digo, Dios me habló y me fui para la casa a pedirle perdón a mis papás y de ahí fue cuando empecé a ir a la iglesia, pero fue un encuentro, bueno, y era qué susto, mira qué cosa, Sí, hermano. y era qué bueno, donde me acuerdo, bueno, increíble, ¿verdad? Pero ese fue el encuentro que tuve yo con el Señor, sí, y bueno, bendito sea Dios, tengo que contarlo, hermanos, porque la verdad es que Claro que sí. fue algo muy increíble, sí. Gracias. Gracias, hermano Roberto. Fíjense, hermanos, cómo vemos cómo el Señor utiliza tantas formas, ¿verdad?
A Eliseo lo llamó a través de Elías, colocándole su manto, pero a nosotros nos sigue llamando día a día y vemos cómo utilizó el insomnio con la hermana, la enfermedad de su hermanito, digo con el hermano Marquitos, pues el insomnio, la enfermedad del hermano de la hermana Adad, el problema de amenaza de muerte que tenía nuestro hermano, en mi caso, pues una escuelita de verano, y en el caso de nuestro hermano Roberto, un siervo obediente y después la ceguera que le dio igual que a Pablo, hermano, lo Hermana, llamó igual no, que no, a un gran siervo. mucha gente me dice, no, no, y es cierto, sí, pero es que usted estaba drogado, eso fue efectos de la droga, pero ¿cuántas veces no estuve yo drogado? Nunca me había pasado eso. Me pasó el día que llegó ese señor a hablarme de Dios y a hablarme la pagada, es que fue Dios. Claro que sí, Ay, claro que sí. Para eso Sí, le hubiera sí, pasado ya desde antes. correcto, No, correcto. el Señor utiliza muchas maneras y démosle gracias, porque gracias a ese llamado que nos hizo, miren, estamos aquí. Y la pregunta 2 dice, ¿qué sentimientos tuviste al iniciar en tu camino con el Señor? Porque Él ya nos llama, ¿verdad? Nosotros llegamos. ¿Qué sentimientos tuvimos? ¿Quién nos quiere compartir, por favor? Sí, hermana. Miren, mientras... hermano Marquitos, por favor, y después el hermano Magno. Hermano Marquitos, Gracias, mi eso. hermanita. Mire, también yo, pues, esto de aquí, lo mío era un proceso, porque yo desde muy pequeño, pues yo buscaba de Dios, que yo también me faltaba de iglesia, mejor dicho, a la escuela. Mi mamá era enérgica, era chiquita pero enérgica. Me daba unas tundas también, por lo que no iba yo a la escuela y todas esas cosas. Bueno, ya cuando fui grande, pues ya tenía mi compromiso, todo, pero yo buscaba de Dios, eh, yo buscaba ¿cómo se llama? De saber más de Dios, yo quería saber más de Dios, tenía mis hijos, y al último hijo, pues vivía conmigo porque estaba separado de mi hogar, de mi esposa y mis otros hijos, o sea, yo me separé de ella, me ha dicho, pero yo dije que a mis hijos, yo de mis hijos no me iba a separar, yo siempre estaba con ellos, mantenía así como el papá fue de todo el tiempo, ¿no? Pero yo a mi hijo pequeño, yo lo llevaba a la iglesia, mejor dicho, a la escuela, y yo corría a la iglesia a las 7 de la mañana a escuchar a un padre que daba en la católica. Tantos días que yo iba ya, mi hijo lo metía en la escuela, también ha sido de la iglesia católica, y había pues el jefe de los catequistas, todo, y una vez hasta llamó a todos los padres de familia y comenzó él a orar y todas esas cosas y me hizo llorar. Me hizo llorar, pero eso sí, a poco tendido. Y yo un día también así mismo me arrodillé ante un muñeco de estos, pues, como se llama, que decimos así, que se llama Jesús de Gran Poder, esto, ¿cómo se llama? Morenito, pues no. Y en eso me quedo dormido. Y en lo que estoy dormido, arrodillado, yo siento que alguien me dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres de aquí. Ándate a otro lado y dice, ándate de aquí. Entonces yo decía, pero no, pues yo busco de Dios, yo quiero saber de Dios. Incluso me compré hasta una Biblia de esa grandota, de esa de la católica, que estaba un poco de monseñores y todo. Pero este sueño me dijo a mí, me despierto todo asustado y salí de la iglesia, ¿no? De ahí fue cuando ya mi familia, pues, me citaban, o sea, me invitaban a la iglesia, todas esas cosas, y ahí fue cuando yo acepté para a mi hijo que vaya a la iglesia, ¿no? A la iglesia cristiana. Pero antes de eso, yo digo que yo tenía un proceso, tuve yo, un proceso de Claro, que yo tenía hambre de Cristo. Tenía hambre de Cristo, buscaba y quería saber más de Él, quería conocer de Él y todas esas claro. cosas. Hasta que llegué Muchas acá a la gracias, iglesia hermanito. y gracias a Dios estoy todavía aquí, Amén, hasta que amén. Él me Gloria al lleve. Señor. Así es, amén. Fíjese, hermano, que aquí vemos igual, ¿no? Ese hambre que tiene uno cuando conoce al Señor y también ese temor. Vamos a ver qué emociones
qué sentimientos tuvo nuestro hermano Maynor que va a compartirnos y después nuestra hermana Isabelita. Adelante, hermano Maynor. Muy bien, hermana. Bueno, realmente un día me pregunté, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sigo yendo con mis amigos y me voy a ir a la iglesia? Y creo que tenía una edad de 20 a 21 años. De repente, creo que escuché una voz inexplicable cuando me dijo, bien, si tú te quieres ir con tus amigos, te puedes ir, pero si te quieres quedar aquí, quédate, solo que no te puedes ir allá. Y si te quieres quedar aquí, quédate, no te puedes ir allá. Y si te quieres ir allá, solo que no vienes acá. Pero al final me dijo, tome tu conclusión y elige. Y la voz desapareció. Y realmente, hermana, yo no conocía de Biblia porque era un recién convertido y no creo que ya ella tenía Biblia. Pero, y tiempo después, cuando yo analizo y tome la decisión de quedarme en la iglesia, de seguir a los líderes y comienzo a estudiar la Biblia. Y me sorprendo. ¿Sabe por qué me sorprendo? Porque encuentro Deuteronomio 11:26, que ahí estaba esa palabra. Entonces es donde aseguré que Dios me estaba hablando. Creo que lo que determinó y dije, los problemas me traía Dios y Dios me sigue marcando y creo que es lo que ha cambiado mi vida, hermano, y creo que es lo que también me sigue inspirando a escuchar, a estudiar, a leer para aprender más del Señor y creo que cada día queremos conocer más de Él. Muchas gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Maynor. Fíjese qué bonito testimonio en el cual vemos, ¿verdad?, cómo Dios se dirige a nosotros. No sabemos de qué manera nos habla, porque pues ciertamente así con los oídos no lo oímos, pero entendemos que nos está dando un mensaje y es tan contundente que nos hace actuar. Gracias, hermano Maynor. Hermana Isabelita, por favor, adelante. Sí, dice, ¿qué sentimientos tuviste al iniciar en el camino del Señor? Pues yo sentía antes de sentimientos muy, muy diferentes. Sentía culpa, sentía miedos, no podía dormir, siempre sentía la presencia de alguien junto de mí. Y cuando llegué al Señor, lo primero que sentí fue tranquilidad. Y posteriormente ya después dormía. Se me fue quitando eso que yo sentía siempre a alguien tras de mí o junto de mí. Y se fue quitando poco a poco. Y poco a poco el Señor pues me ha ido transformando y poco a poco he ido aprendiendo lo que es correcto seguir en su camino. Y sí he tenido momentos de tribulación, pero bueno, Él permite esto por eso mismo, por esa madurez espiritual que Él quiere de nosotros. Y ahora yo me siento, tengo 4 años y medio en Cristo y yo ahora puedo decir que yo siento mucha hambre de Él. Siento que quiero conocerlo más y quiero estar más con Él. Y cada momento estar más. He visto su mano y he visto sus bendiciones en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mis sentimientos, en mi forma de ser. Y yo quiero seguir y lo que Él quiera hacer conmigo, yo estoy dispuesta. Muchas gracias, Isa. Qué bonito testimonio recordar ese proceso, ¿verdad? Esta pregunta va encaminada a ese proceso en el cual, como bien nos decía nuestro hermano Maynor, uno va cambiando, uno se va transformando para la gloria del Señor, porque pues recordemos de dónde nos tomó, ¿verdad? ¿Qué hacíamos antes? Como dice la hermana Isabel, ¿qué sentimientos teníamos antes? Y cuando el Señor nos toma y nos va limpiando y entramos en ese proceso de santificación progresiva, pues nos lleva a ser diferentes y a veces hasta nos sorprendemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra hermana Elvia Delgado del Salvador dice, tenía 10 años cuando mis padres nos llevaron a visitar a mis familiares en Guatemala.
Y un domingo fuimos a la iglesia Elim y estuve en la escuela dominical. Un domingo donde una maestra habló del llamado de Pedro. Cuando ella hizo el llamado para aceptar a Cristo, a mí me dio pena. Ella porque nadie levantaba la mano a su llamado. Así que para que no se sintiera mal, levanté yo la mano. Vean lo que son los niños. Al llegar a El Salvador de nuevo, comencé a leer la Biblia y me gustaba mucho y comencé a llegar a la escuela Elim en El Salvador. A los 18 años en un culto en la noche, Dios confirmó el llamado y algo de lo cual puedo estar segura que desde ese momento, vean los sentimientos que tuvo. Tuve una sensación de paz y alegría que es la que mantengo hasta el día de hoy. Muchas gracias por este testimonio, hermanita Elvia, muy lindo. Nuestra pregunta número 3 dice, ¿qué dejaste atrás para seguir a Cristo? Ahí sí nada más vamos a pedirle a uno solo que nos conteste para poder dar pues continuidad a las demás preguntas. ¿Qué dejaste atrás para seguir a Cristo? Que vemos que Eliseo pues dejó a su familia, sus papás, sus riquezas, sus yuntas. ¿Qué dejaste atrás para seguir a Cristo? Uno y nadie, voy a creer. Hermana Adad. Bueno, pues hermanita, cuando yo me empecé a congregar, bueno, antes que yo me empezara a congregar, yo usaba pantalones, me cortaba el pelo, y en la iglesia donde yo empecé a ir, me dijeron que las mujeres no deben de usar pantalones. Y yo, hermana, estaba dispuesta a dejarlo todo, muchas cosas, bueno, la mayor parte, estaba dispuesta a dejarlo y dejé de cortarme el pelo de esa manera, porque yo me cortaba el pelo muy cortito, me gustaban mucho los pantalones y los bailes, las fiestas, y empecé yo a dejar todo eso porque pues hasta la fecha, gracias a Dios, tengo hambre por la palabra, me gusta estudiar la Biblia, me gusta recibir enseñanzas, me gusta, y pues lo que sí dejé, ¿verdad? Pues regalé todos mis pantalones porque me gustaba tener de todos los colores y también la vanidad, el enojo, muchas cosas que uno tiene, hermano, que están en el mundo, que uno, pues sin quererlas, viven en nosotros. Y gracias a Dios, hermano, pues sí, dejé cosas que no pensaba que se tenían que quedar porque con Cristo no se puede seguir siendo el mismo. Amén. Hermana Adad, y a ti te voy a hacer la pregunta que sigue, que es la número 4, que dice, ¿valió la pena dejar aquello por seguir a Cristo? Claro que sí, claro Claro que que sí. sí. Sobradamente. Mira uno para atrás y dice uno, no, ese camino no, ese camino ya no lo quiero caminar porque ya sé para dónde va. Gracias, De lo único, hermana Adad. hermana, sí me escucha, Sí, de lo único que sí. sí me he arrepentido es porque no busqué a Cristo cuando estaba yo más joven. Exactamente, todos decimos igual, ay, ¿por qué me tocó grande y no más joven? Estaba Así es. platicando en la semana con la hermana Isabel, le digo, ay, me hubiera gustado cuando yo tenía, no sé, unos 20, 17 años, no ahorita ya carga uno, en vez de Biblia, carga uno medicina para ir ya uno va, en vez de dar la palabra, va uno a dar molestias a otro lado. Muy bien, gracias, Así hermanita. es. Sí. Vamos a la pregunta número 5 y dice, el nombramiento de Eliseo como su sucesor marcó una transición importante en el ministerio profético. ¿Te ha tocado ver partir líderes de tu iglesia local y cómo te ha hecho sentir? ¿Alguno de ustedes le ha tocado que se les vaya su pastor, que se les vaya su maestro? ¿Alguno le ha tocado que nos comparta su testimonio? Yo, Hermana Isabel, y después la hermana Sí, Mayela. sí, un hermano que es el que nos estaba dando los discipulados Ajá. y siempre me ha gustado cómo da sus discipulados, pero se le presentó la oportunidad que en mi iglesia lo mandaron a prepararse para pastor. Y, y sí me sentí muy triste porque ya estábamos muy apegados a él,
en el tipo de enseñanza que nos daba, nos la impartió casi como por un año. Y nos predicaba, nos llegó a predicar también en el púlpito, en mi iglesia. Y pues sí teníamos un apego a él, a sus hijas. Y sí, cuando se fue, sí es algo hermoso porque todas las cosas se le acomodaron para poderse ir. Se fue por 9 meses. Y yo pensaba que cuando él fuera a regresar, como mi iglesia, Calvary Chapel, ellos trabajan así, abren otras iglesias, por eso preparan a los hermanos. Y yo pensé que él se iba a ir, ya no iba a regresar, porque dije, a lo mejor él se va a ir a abrir otra iglesia. Pero sí regresó y ahorita sí. Qué bonito, hermana Isa, pero fíjate que a ti también te quiero hacer la pregunta número 6, que dice, ¿de qué manera Dios suplió la necesidad de tu iglesia al partir ese líder? ¿Cómo Dios suplió esa necesidad, Isa? ¿Se fue el hermano y luego? Ay, ya se nos fue. Bueno, vamos a darle la... Ajá. Ah, sí, ya regresó. Sí, otro hermano que se había ido, regresó Ajá. y dio las clases. Eso es. Entonces vemos cómo Dios se llevó a un siervo a lo que tenía que hacer, a su capacitación, a servir a otro lado, pero al mismo tiempo trajo uno nuevo, como en este caso, ¿verdad? Se va Elías, pero llega Eliseo. Gracias, Isa. Hermano Sí. Marquitos Conde, adelante, por favor. Sí, en mi caso, en cambio, fue distinto, que tuvo que irse fui yo. De Oh, donde yo nací, pues, Unión Misionera, pues no había enseñanza, pero aquí en Betania, donde yo estoy ahorita, pues Betania, Bautista Betania, pues había un centro, mejor dicho, una enseñanza para pastores. Había el seminario de pastores, entonces como tenía amigos, incluso de la universidad, pues me dijo, yo vete para acá, que acá hay un seminario de pastores, se va a abrir para tal fecha. Y yo entonces, pues yo necesitaba, ¿cómo se llama?, aprender. Y como aquí yo había leído, pues, Timoteo 3, que requisito para los obispos y para el diácono y todas esas sí. cosas, entonces, pues, entonces eso quería compartir, pues, la anterior pregunta, que tuve que yo dejar todo también, pues, yo dejé todo, dejé incluso una chica que tenía como amante, para cuando yo como se llama, llamado a mi Señor. Ahora ya tenía como un año más o menos y tuve que irme yo de ahí de la iglesia. Tenía todos mis amigos donde yo había nacido, todos amigos, todo, y fui pues a una iglesia donde no conocía a nadie. Entonces, pues, pero bueno, también hice amigos y todo, y ahora, pues, por lo general, más hermanos en Cristo, y hicimos el seminario y seguí estudiando hasta ahora que Dios me permite, pues, coger seminarios así, y me sigo preparando, y yo nunca pensé tener iglesia, pero yo no sabía para qué estudiaba yo, Ah, pero qué me bonito. gustaba predicar y todo, pues hasta que me mandaron a Monte Sinaí y ahí estoy desde hace aproximadamente 9 años. Me decía, primero no quería ir porque es lejos y otra que es peligroso el sitio, decía, pues, pero yo ahora lo veo antes como digo, de una victoria ya, porque yo busco de los niños, los jóvenes, los adultos que están en drogas y todo, y ahí estamos trabajando. Y no hay, yo hasta aquí pues, y como el otro día, no sé si les conversé porque me quisieron robar, pero no, ¿Y nos gracias a Dios contó? no me pasó nada y no, hasta aquí sigo trabajando con ellos, sigo trabajando Pues y no tengo por qué ponerle miedo, nada. Sí, qué ahí bonito, estoy, hermano, porque gracias a a usted Dios. nos está, ay, perdón, nos está comentando de cómo, bueno, usted le tocó ser quien se iba a suplir la necesidad a otro Así es, lugar.
Así es. Muchas gracias, hermano Marquitos, qué buen testimonio. Y finalmente nos vamos a la última pregunta, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo, y dice, ¿qué enseñanza te dejó estudiar la vida del profeta Elías? ¿Qué enseñanza te dejó este curso? Mientras alguien se anima a contestar, hay aquí en el chat dice, bueno, yo tenía 19 años, nos lo está comentando nuestro hermano José Gabriel. Yo tenía 19 años cuando me entregué al Evangelio, pero después hubo una gran lucha con mi padre porque no me dejaba ir a la iglesia los domingos, pero gracias a Dios aquí nos tiene hasta ahora, desde el año 1993, que acepté a Cristo y ahora pastorea una iglesia. Fíjense, hermanos, qué bonito testimonio, 31 años de servicio al Señor. Gracias, hermano José Gabriel. Adelante, hermano Roberto. Gracias, hermana. Bueno, ¿qué aprendí de Elías? Bueno, fue un gran profeta en Israel que realizó milagros espectaculares. Predijo el comienzo y el final de una sequía de 3 años. También oró a Dios y resucitó a un niño para devolvérselo a su madre. Representó a Dios en un enfrentamiento con los sacerdotes de Baal. También, o sea, apareció con Moisés durante la transfiguración de Jesús en el Nuevo Testamento. También, pues, como humano, pues también tuvo sus debilidades y errores. O sea, decidió trabajar solo, lo cual resultó en aislamiento y soledad. Huyó atemorizado de Jezabel cuando ella juró matarlo. También se aprende mucho, se aprendió mucho, porque nunca estamos más cerca del fracaso que cuando experimentamos una gran victoria. Nunca estamos tan Así es. solos como nos sentimos, ya que Dios siempre está con nosotros. Son lecciones que tenemos en la vida. Dios habla principalmente en susurros, constantemente, en vez de gritos. Y también, pues, también nos Ay, acordamos del holocausto, ¿verdad? Que se fue al profeta Elías, ¿verdad? Y lo que hizo, ¿verdad? El gran milagro, ¿verdad? Cuando cayó fuego, ¿verdad? De Dios y consumió el holocausto y la leña y las piedras, ¿verdad? claro. Sí, un resumen más o menos. Muchas gracias, hermano Roberto. Pues miren, con esta editorial tan bonita, con este epílogo tan hermoso de la vida y todo lo que Dios obró a través de este siervo, con esto quiero que nos despidamos, hermanos. Pues yo les agradezco a ustedes, ¿verdad? Que hayan estado aquí fieles, clase con clase. También, principalmente, pues le agradezco al Señor mi Dios que me usa para a este trabajo santo para el cual me ha llamado. Y a pesar de todo, Él es fiel, Él es bueno y sigue utilizando a esta su sierva. Y pues también quiero agradecer a 5E Internacional la oportunidad de servir a mi Dios a través de la enseñanza de su palabra. Y a nuestra hermana Nancy Karina, quien es la encargada de estar poniendo los mensajes, de ser el vínculo entre ustedes y nosotros. Y pues ella se ha encargado de estar clase con clase recordándonos, ¿verdad? Que ya viene la clase, que viene esta otra. Entonces, muchas gracias a Nancy Karina, que ahorita no está con nosotros porque su mamá está delicadita de salud, muy delicadita. Y también a mi hermano Roberto Méndez, nuestro coordinador de host en 5E. Él es el que lideré a todos los hosts de todas las clases que tenemos a lo largo de los 6 días de la semana que estamos dando clases. Pues él es que nos hace favor y además esta vez me tocó que fuera mi host de lujo porque él es el que quedó aquí nominado. Entonces, pues quiero agradecerle a Dios por la vida de mis hermanos que nos han estado ayudando día con día y pues a ustedes por su presencia. Y pues vamos a despedir este curso tan hermoso. Le digo a mi hija que de todos los que he dado, de todos los que he dado, este de Elías para mí fue contundente, fue un curso bellísimo en el cual pues el Señor nos habló en nuestras vidas, pero dice mi hija que no es valorable porque siempre que termino un curso digo que es el más bonito, pero este sí fue el más bonito. Así de que pues vamos a darle gracias al Señor por todo su cuidado. No se salgan del grupo porque pues ahí les van a pasar una liga para que puedan imprimir su diploma y pues ya tengan su constancia de que acreditaron este curso y también ahí se les va a dar la notificación de cuando empecemos con el próximo ciclo de cursos de 5E. Así es de que, bueno, pues yo le voy a pedir a mi hermanita Angélica Girón que nos haga favor de despedirnos con oración. Adelante, hermanita Angélica. Gracias. No puede ser, pero bueno, señores, así.
Amadísimo Padre, gracias por tu palabra, Señor, por esta provisión, por este maná que tú mandas, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, y que tú seas glorificado en esta noche, Señor. Gracias también por nuestros hermanos que se están edificando y por la hermana Rosy, que les siga bendiciendo y les siga preparando para que ella siga sustentando las palabras más adelante. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Pues hermanitos lindos, muchas gracias. Gracias, Amén. hermanita. Nos vemos próximamente. Gracias por su